Bueno, esta es la segunda parte del repaso. En esta segunda parte me voy a centrar más que nada explicando tres temas importantes que son el manejo de la información en tablas, las partes que conforman una gráfica y la interpretación de pictogramas. Iniciaré primero con este tema de la interpretación de datos en tablas, en el cual voy a explicar algunas de las cosas más comunes que suelen pedirles y de cómo encontrar la información que necesitan para responder las preguntas. Bueno, entonces iniciamos con este pequeño ejemplo que dice, lea la siguiente información y conteste lo que se pide. Bueno, aquí no vienen las preguntas, pero yo las voy a ir infiriendo. Eh, Dice, los excluidos, de acuerdo con las estadísticas del Consejo de Menores, los niños y jóvenes que presentan mayor índice de delincuencia pertenecen a las clases sociales más pobres. La edad de los chicos que delinquen oscila entre 15 y 17 años. Desde el principio, se ve como un dato importante, de los cuales 90% pertenecen al sexo masculino. Este también es un dato muy importante. Entonces, después nos dice, el delito con más frecuencia es el robo, 8 de cada 10. También es otro dato muy importante. Prácticamente cualquier dato que venga con un número en el texto es importante y tenemos que marcarlo para saber en dónde viene más o menos. Después nos dice, en la delegación Miguel Hidalgo se cometen 3.9% de delitos. Hay que subrayarlo. En la Venustiano Carranza, 4.1%. Le sigue la Gustavo Madero con 6.9% e Iztapalapa con 8.4%. La delegación Cuauhtémoc se destaca con 60%. La escolaridad de los delincuentes varía de acuerdo con la tabla siguiente. Ok, entonces aquí hacemos una pequeña pausa y nos fijamos qué datos se nos dieron. Se nos dieron los datos que nos determinan el rango de edades de la población que suele cometer delitos. Se nos dio también el porcentaje de esta población que suele ser de sexo masculino y el tipo de robo más frecuente. Esas son tres preguntas que rápidamente nos pudieran haber hecho. En el segundo párrafo nos da se nos da el porcentaje de delitos de cada delegación. Entonces, teniendo identificado qué datos nos dan principalmente en este párrafo, podemos responder fácilmente otras preguntas. Y por último, la tabla nos da el porcentaje según la escolaridad. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer unas preguntas al azar. La primera, ¿entre qué edades suelen ser los delincuentes? Aquí tenemos de dos opciones. La primera es irnos con el dato que ya nos dio el texto o revisar la tabla y más o menos aproximar edades. En este caso tenemos una respuesta directa, entre 15 y 17 años. Entre 15 y 17. Pero al mismo tiempo la tabla nos dice que el mayor porcentaje es entre secundaria y primaria. Que claro, el hecho de que nos diga secundaria o primaria no nos dice si tienen esas edades principalmente. De primaria uno está más o menos entre 6 y 12 años y de secundaria está aproximadamente entre 12 y 15. Entonces, de alguna manera los datos no nos coinciden totalmente. Pero de alguna manera aquí podemos decir que el dato que más nos conviene para responder esta pregunta en específico sería la de 15 y 17. ¿Por qué? Porque en este caso preciso nos da una edad como tal y no un grado de escolaridad, ya que en el grado de escolaridad tendríamos que hacer esto precisamente, inferir las edades en las que deberían estar los jóvenes. Sin embargo, como sabemos, hay muchas veces en las que los jóvenes
no cursan como deberían y a la edad que deberían estos niveles de escolaridad. Entonces, nuestra respuesta directa sería esta, entre 15 y 17 años. Otra pregunta muy, muy común sería, ¿cuál es el delito más frecuente? ¿Y qué porcentaje representa? Ok, aquí me equivoqué un poquitito al momento de escribir. Ahorita lo corrijo. En un momentito. ¿Y qué porcentaje representa? Ok, entonces, como ya vimos, el tener subrayados los datos nos da una facilidad muy, muy buena para encontrar las respuestas. Aquí lo tenemos 8 de cada 10. El delito con más frecuencia es el robo. Entonces, aquí tenemos directo la respuesta, que es robo con 8 de cada 10. Pero nos piden porcentaje. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya lo resolvimos la clase pasada. Son 8 sus casos favorables de 10 totales. Que esto viene siendo un 0.8, que es igual al mismo tiempo a un 80%. Todo esto ya lo comentamos en el video pasado, entonces sencillo. 80% es nuestro resultado. Otra pregunta puede ser, nada más por citar un ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de delitos en la delegación Iztapalapa? Entonces, estoy citando una pregunta que se saca directamente de lo que ya obtuvimos, de lo que ya revisamos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de delitos de la delegación Iztapalapa? Entonces, nos vamos justo a la sección que identificamos en la que estaban precisamente estos datos. Y podemos ver que Iztapalapa tiene un 8.4%. No hay más que decir, ese es tal cual nuestro resultado. 8.4%. Ok. Entonces, un último ejemplo, nada más para terminar de explicar bien toda la información, que hay que tener en cuenta bien las columnas en las que se nos da. Una pregunta de la tabla, por ejemplo, una muy, muy común. ¿Cuál es el grado de escolaridad? Con menos índice de delincuencia. Ay, se me borró aquí. Lo vuelvo a escribir aquí a un ladito. Se me alcanzó a borrar. Lo escribo aquí abajito. Menor índice de delincuencia. Sí, ya ven cómo es Paint. Le gusta jugar malas pasadas. Entonces, ¿cuál es el grado de escolaridad con menor índice de delincuencia? Revisamos la tabla que nos da una columna con el porcentaje y otra con la escolaridad. Revisamos y podemos ver que el menor grado de delincuencia es 0.2 y está justamente en educación superior. Esa sería nuestra respuesta. Educación superior. ¿En qué consiste esto? Bueno, como ya les comenté, hay que realizar una lectura profunda de todo el texto que se nos da para manejar la información, ir subrayando todos los datos en formato de número que se nos entregan y leer claramente cada una de las preguntas para identificar bien nuestros datos. También nos ayuda mucho el definir en qué párrafo se nos da cada tipo de información, así como hicimos ahorita. El primero nos dijo qué rango de edad suele ser el que tienen los jóvenes que más delitos cometen.
Ahí mismo nos dice qué porcentaje suele ser del género masculino. También nos dice con qué frecuencia se da un tipo de delito. En el segundo párrafo, como comentamos, se nos da el porcentaje de delincuencia en cada delegación. Y por último, la tabla nos da el nivel de escolaridad. Entonces, de cada parte es fácil sacar preguntas. Y teniendo identificado bien en qué parte está cada tipo de dato, nos va a ayudar mucho a encontrar las respuestas correctas de forma más rápida y poder entender mucho mejor tanto las preguntas como los textos. Entonces, voy a tomar otro ejemplo. Ahora de pictogramas. Voy a tomar este. Bueno, voy a abrir una nueva hoja para borrar todo lo que está abajo y ahora sí la voy a pegar. Algo que pasó, voy a insertar los dos pictogramas que tenía preparados. Nada más que el primero no se ve muy pequeño, voy a tratar de hacerlo más grande. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pictograma y otro? Bueno, uno nos habla de de personas que asistieron a una función de cine y el otro nos dice la cantidad de autos vendidos. ¿Qué diferencias podemos ver? Bueno, ninguna de las dos nos tiene un texto que nos explique claramente de qué es, qué nos representa, y hay veces en las que nosotros vamos a tener que inferir ese tipo de información. Por ejemplo, en la primera nos dice número de personas y nos da los meses. Entonces podemos inferir que cada boleto representa a una persona en cada uno de los meses. Entonces, aquí directamente cada boleto es una persona. En la primera fila hay 4, en la segunda hay 5, en la segunda 5, y así sucesivamente nos vamos hasta el mes de junio. Con 6 y aquí con 7. Entonces, ¿qué tipo de preguntas podrían hacernos en relación a este primer pictograma? Bueno, podrían hacernos preguntas como las siguientes. ¿En qué mes se vendieron más boletos? Otra muy común podría ser, ¿en qué mes se vendieron menos boletos? Al mismo tiempo, puede ser otra pregunta como esta. A ver, ¿cómo qué otra pregunta? ¿Cuántos boletos se vendieron en total? Entonces, como podemos ver, este tipo de pictograma nos puede hacer preguntas muy sencillas, en el cual el resultado va a ser, por lo general, un número concreto o un mes. Por ejemplo, la primera, ¿en qué mes se vendieron más boletos? Pues en junio, que es el último mes. ¿En qué mes se vendieron menos boletos? En abril, que solo tuvo 2 boletos. ¿Cuántos boletos se vendieron en total? Realizamos la suma, son 7, 6, son 13, 2 son 15, y 10, 25 y 4, 29. Se vendieron 29 boletos en total. Si no me equivoco, fueron 29. 29. Entonces, como podemos ver, el primer pictograma se resuelve de forma muy sencilla, ya que por la poca información que nos presenta, los datos que nos pueden pedir son o números o meses. Pero en este caso, la cosa cambia un poco. En este caso, nos dice cuánto vale cada auto. Entonces, cada carrito nos representa 1000 autos. Pero también podemos observar otra cosa, que hay carritos que están partidos a la mitad. Sí. Bueno, entonces, como podemos ver, hay carritos que están cortados a la mitad y nos van a representar, por simple inferencia,
la mitad de los autos que representa un carrito normal. En este caso, 500. Se me fue un cero de más. Entonces, aquí nos pueden dar preguntas un poco más complicadas por el hecho de que cada uno de los autos nos representa un número diferente a uno. Puede ser que incluso cada auto valga 700, valga 50, valga 5, y hay que tener muy en cuenta eso. Tenemos que tomar en cuenta la simbología que nos dice cuánto vale cada simbolito. Entonces, aquí podemos ver directamente que en la primera fila son 3,000 autos. En la segunda serían 2,500. En la tercera, tercera, serían 4,000. En la penúltima serían 4,500. Y en la última serían 2,000 únicamente. Entonces, ¿qué preguntas nos pueden generar con respecto a estos a este último pictograma? Las preguntas pueden decirnos en qué año se realizaron más o menos ventas, cuántas fueron, también puede ser qué nos representa cada carrito y cuánto nos representa cada medio carrito. Son las preguntas más comunes que podrían hacernos. Sin embargo, se parecen mucho a las del primer ejercicio y teniendo estos puntos muy en cuenta, podemos resolver fácilmente cualquier ejercicio que nos venga de pictogramas. Entonces, creo que no hay más que profundizar en este tema de los pictogramas. Vamos a resolver otro ejemplo. Voy a abrir una nueva hoja para borrar todo lo que hay atrás y voy a cargar estas 3 gráficas. Está muy chiquita. A ver si Paint me lo permite, voy a hacerla un poco más grande. Que ya vimos que a veces no quiere cooperar. Ok, espero que se alcance a distinguir bien cada dato. En este tipo de gráficas, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero que nada, el título. Muy importante leer primero el título de las gráficas. Esta nos dice, gráfica de alimentos que los alumnos quisieran que vendieran en la escuela. Entonces podemos inferir que se hizo una encuesta en la cual le preguntaron a los alumnos qué les gustaría que les vendieran en la cafetería. Entonces, podemos ver que nuestra línea horizontal nos dice los productos que quisieran que les vendieran. Palomitas, hot dogs, gorditas, enchiladas, dulces, fruta, verdura, jugo y otro pequeño grupo que decía que nada nuevo. En el eje vertical nos da la cantidad de personas que votaron a favor de este producto. Entonces, ya una vez que analizamos cómo está estructurada la gráfica y a la vez determinamos también la simbología, que bueno, en este caso no nos dice nada nuevo más que lo que ya está en el eje horizontal, nos pueden hacer preguntas como las que siguen. ¿Qué producto es más pedido? Otra. ¿Qué producto representa el color verde? Solo por decir un ejemplo. Estoy haciendo preguntas al azar con la información que hay de la gráfica. ¿Qué producto es menos pedido? Otro podría ser, ¿cuáles son los productos que presentan un empate? Y solo por hacer una última pregunta, ¿cuántos votos tuvo la fruta? Bueno, entonces, ¿qué nos pueden preguntar? El color con el que se representa cada producto, la cantidad de votos que tiene cada producto y
los extremos de cuál fue el que tuvo más votos y cuál tuvo menos votos. En general, esos son las preguntas que nos pueden hacer y como ven, se responde fácil teniendo ya ubicadas cada una de las temáticas que nos piden. Entonces, ¿qué producto es más pedido? Vemos la columna más alta y vemos que es la fruta. Sencillo. Después, ¿qué producto representa el color verde? Bueno, aquí podría ser un pequeño problema que nos dice color verde y hay dos que se parecen mucho. Entonces, podemos hacer una de dos cosas. Respondemos solo una o ponemos ambas. En este caso, podemos poner simplemente gorditas y verduras. O solo gorditas o solo verduras. Hay veces en las que se nos presentará así que más de una respuesta puede ser correcta. Entonces, ¿qué producto es menos pedido? Vemos que tenemos un empate entre estos cuatro productos con un solo voto cada uno. Entonces, lo voy a abreviar simplemente para no escribir todo. Sería palomitas, hot dogs, jugo natural y nada nuevo. Sería la respuesta para esta otra pregunta. ¿Cuáles son los productos que presentan un empate? Bueno, pues podemos ver que están estos 4 en empate y al mismo tiempo están estos otros 3 en empate. Entonces, la respuesta sería completa. Hay un empate entre las palomitas, los hot dogs, el jugo y el nada nuevo con un voto y un segundo empate con gorditas, enchiladas y dulces con 2 votos cada uno. Entonces, es una pregunta un poco larga, no la voy a escribir, pero ya ubicamos pues cuáles son esos 2 empates y cuáles son los grupos que están en empate. La última nos pregunta, ¿cuántos votos tuvo la fruta? Entonces, nos vamos a la columna de la fruta y vemos que tuvo 8 votos. Es la respuesta directa. Otro ejercicio que nos pudieran haber pedido sería el de estructurar una tabla con todos los datos que nos presenta la gráfica. De igual manera, sería muy sencillo, solo tendríamos que hacer, como bien se menciona, una tabla en el que pondríamos productos y votos. Y ya simplemente sería de enlistar todos los productos en una línea y poner la cantidad de votos que tuvo cada uno. Por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 2, 8 y así sucesivamente. Es verdaderamente muy sencillo. Simplemente hay que tener bien ubicadas los datos que nos presenta la gráfica y entender claramente cada una de las preguntas. Entonces, voy a abrir otro ejemplo, igual de este tipo de gráficas. Ahora con una gráfica circular. También se ve un poco pequeña. Voy a agrandarla un poco. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Primer punto, analizar cuidadosamente el título de la gráfica. Aficionados a los deportes. Entonces nos dice ajedrez 2%, fútbol 56%, atletismo 19%, natación 11%, béisbol 12%. Bueno, tenemos una gráfica en la que todos los datos son porcentajes. Entonces, ¿qué pasa si les hago una pregunta como de ¿cuántos aficionados hay al ajedrez? Entonces, esta es una pregunta un poco capciosa porque nosotros no tenemos esa cantidad que nos está pidiendo. Entonces, no podemos decir son 5 aficionados, son 10 aficionados, no podemos decir un número concreto. Entonces, esta pregunta estaría mal. No pueden hacernos una pregunta con cantidades que no tenemos. Sin embargo, podemos decir que el 2% del total son aficionados al ajedrez. Entonces, la pregunta correcta para este tipo de casos sería, ¿qué porcentaje representa a los aficionados
del ajedrez? Y esta pregunta es muy fácil de responder porque ya lo tenemos aquí directo y bien ubicado. Sería un 2%. ¿Qué nos pueden preguntar en este tipo de gráficas? Pues, ¿qué representa un grupo combinado con otro? Por ejemplo, ¿qué porcentaje del grupo representan el atletismo y el fútbol? Pues hacemos la suma del porcentaje. ¿Qué color representa a los aficionados de la natación? Sería el verde. ¿Qué porcentaje, bueno, qué grupo representa, por ejemplo, la mitad de la población de aficionados? Ahí sería de hacer un pequeño ejercicio con las proporciones que ya vimos en el ejercicio anterior. Vamos a resolver una pregunta de cada uno. Entonces, ¿qué porcentaje suman los aficionados del béisbol y la natación? Como ya saben, estoy haciendo preguntas al aire, a ver cuál puede ser buena. ¿Qué grupo es el más pequeño? Otra, ¿qué grupo representa más de la mitad del grupo? No, más de la mitad de la población, para que no se nos mezclen las palabras, pues, vaya. Y otra, nada más para acabar. ¿Qué color representa el grupo de atletismo? Ok. Entonces, como ya les comenté, teniendo ubicados los datos de cada tabla, es muy fácil obtener las respuestas. Entonces, comenzamos a resolver. ¿Qué porcentaje suman los aficionados de béisbol y natación? Pues los buscamos. Natación tiene 11% y el béisbol tiene 12%. Sumamos directo a los porcentajes. Serían 11 y 12, son 23. El 23% de los aficionados están en natación y en béisbol. No hay más que decir. ¿Qué grupo es el más pequeño? Como ya mencionamos, el del ajedrez, que solo tiene 2%. Entonces, ajedrez. Luego, ¿qué grupo representa más de la mitad de la población? Pues es muy fácil verlo. El fútbol tiene el 56% de la población. Es más de la mitad. Tiene 56 de 100. Por último nos dice, ¿qué color representa el grupo de atletismo? Entonces, el grupo de atletismo es este de aquí y está representado por el color rojo. Entonces, estas son los únicos tipos de preguntas que podrían hacernos. Otra podría ser cómo se titula la tabla, pero pues, eso ya sería muy, muy sencillo. Entonces, espero que identifiquen bien la secuencia de los pasos. Hay que leer bien los títulos, identificar bien de qué es cada dato, cómo está representado y qué preguntas pueden hacernos con base a la tabla o gráfica que nos están presentando. Entonces, vamos a ir con el último ejemplo, que sería esta grafiquita de puntos. Ok. De este tipo de gráficas suelen ser los que más preguntas pueden sacar. Entonces, siguiendo la misma metodología que estamos manejando, vamos primero a el título de la gráfica. Gráfica de posición y tiempo. Entonces, no nos dice qué objeto estamos viendo, qué se está moviendo, pero sí nos dice que se está moviendo en relación al tiempo. Entonces, en el eje vertical nos dice la posición en metros y en el horizontal el tiempo. En este tipo de puntos de gráficas se nos pueden hacer muchas más preguntas, pero va de lo mismo. Sabiendo identificar bien cada dato y cada punto, va a estar sencillo. Entonces, por ejemplo, entre las preguntas que nos pueden hacer es, ¿qué representa la línea roja? Es una pregunta esencial al principio de
de la gráfica. Otro, ¿en qué momentos no hubo desplazamiento? En este es un poco más de pensarle poquito, pero está muy sencillo. Otra puede ser, ¿en qué momento se alcanzó la distancia máxima? ¿En qué momento la distancia empezó a disminuir? Otra puede ser, ¿cuánto tiempo transcurrió? Y bueno, una última que podría ser, ¿a qué velocidad iba en los primeros 3 segundos? Como saben, ya nada más por citar ejemplos. Entonces, vamos a resolver cada una. Entonces, la primera nos dice, ¿qué representa la línea roja? Pues ahí va directamente el título, la posición contra el tiempo. No nos dice de qué objeto, nada más sabemos que de eso se trata la gráfica. Ya lo quiero escribir en inglés, disculpe. Posición contra tiempo. Ya cada uno podrá ponerle que el comportamiento de un cuerpo, que se está moviendo o cosas así, pero aquí está directo, la posición contra el tiempo de un objeto que se está moviendo, simplemente. ¿En qué momento no hubo desplazamiento? Bueno, entonces, para que no haya desplazamiento, tiene que haber una variación en el tiempo, pero la distancia tiene que ser la misma, la posición. Entonces, ¿en dónde podemos observar ese claro ejemplo? Precisamente entre el segundo 4 y el 5, en el cual sí hubo un lapso de tiempo, pero la posición no se movió. Entonces, sería entre el segundo 4 y 5. Se ve directo. Hubo un transcurso de tiempo en el cual no se movió el objeto de los 25 metros. Entonces, la que sigue nos dice, ¿en qué momento se alcanzó la distancia máxima? Entonces, como podemos ver, la línea se tiende a subir hasta que llega a un punto máximo y después empieza a caer. Entonces, este puntito precisamente es el punto máximo en el segundo 7. 7. Luego, ¿en qué momento la distancia empezó a disminuir? Pues precisamente podemos ver que la gráfica se mantuvo subiendo en todo su trayecto, excepto en el momento 7, que la distancia empezó a disminuir. Entonces, la respuesta también a esta pregunta sería en el segundo 7. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? Bueno, aquí pueden especificarnos de cuánto tiempo transcurrió desde el inicio hasta que se alcanzó, no sé, los 10 metros, los 25 metros. Pero aquí como no nos dice hasta un punto en específico, pues vamos a tomar en cuenta todo el movimiento. Entonces, en el segundo 0 empezó a moverse y en el segundo 9 regresó a la posición en la que estaba. Entonces podemos decir que acabó de moverse a los 9 segundos, la cual sería nuestra respuesta. 9 segundos. Ok. Y el último nos pregunta, ¿a qué velocidad iba en los primeros 3 segundos? Bueno, aquí ya es un poco más complicado, pero nada de otro mundo. Entonces sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, se movió 10 metros en 3 segundos, en los primeros 3 segundos. Entonces, esto es igual
a 10 metros dividido entre 3 segundos. Esto no se puede reducir, pero podemos hacer la división. Y nos queda a 3.3 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad a la que se está moviendo. Este ya es un poco más complicado, pero nada de otro mundo. Nada que no se pueda resolver con una pequeña formulita. Entonces, como pueden ver, este tipo de gráficas ya son un poco más complicadas, pero siguiendo la misma metodología que ya hemos estado usando, se puede resolver de forma sencilla cualquier pregunta que nos pueda decir. Entonces, hay que tener una percepción, pues, ahora sí que muy fina para saber qué nos está pidiendo y no cerrarse en que no sabemos cómo resolver las cosas, porque la verdad es que sí sabemos cómo hacerlas. Entonces, hay que estar con el ojo atento a todos estos puntos. Hay que identificar bien toda la información que nos puede servir y más o menos mientras leemos darnos una idea de qué es lo que nos están preguntando. Entonces, ya para cerrar, voy a tocar un último punto que me pareció importante. Las combinaciones. Lo voy a escribir por aquí. Voy a citar un ejemplo de los ejercicios que aparecen en el examen que se les mandó. Obviamente va a ser parecido, pero no igual. Nada más para que tengan una idea de cómo resolverlo. Nos dice algo como lo que sigue. Si en un grupo hay 4 estudiantes, Pedro, Pablo, Miguel y Alicia, por ejemplo. Tenemos 4 estudiantes. Queremos formar equipos de 3. Nos preguntan, ¿cuántos equipos diferentes podríamos formar? Entonces, este tipo de ejercicios son un poco más complicados por el hecho de que, bueno, tenemos 4 estudiantes y vamos a formar equipos de 3. Entonces, como sabemos que una persona no se puede clonar y volver a formarse en una fila para hacer un equipo, nos preguntan cuántos equipos diferentes podemos formar. Entonces, hay una fórmula que nos permite obtener de forma directa este tipo de situaciones. Sin embargo, su explicación es un poco ya más avanzada y el uso de estas fórmulas suele ser un poco más complicado, por lo que no lo vamos a tocar en estas sesiones. Sin embargo, les comento una forma con diagramas de árbol. Entonces, yo lo primero que haría para solucionar este ejercicio es que sustituiría a cada alumno con un número. A Pedro le voy a poner el número 1, a Pablo el número 2, a Miguel el número 3 y a Alicia el número 4. Entonces, de esta forma, podemos escribir solo un número para representar a cada quien y ya nos ahorramos un poco de estar escribiendo los nombres tan largos. Entonces, iniciamos con los equipos en los que puede estar Pedro. Entonces, escribimos el número de Pedro y nos ponemos a pensar, ¿cuántos equipos podría formar? Entonces, podría ser que en una estuviera Pedro con Pablo y con Miguel. Otra que esté Pedro, que esté Pablo y esté Alicia. Otra que esté Pedro, esté Miguel y esté Alicia.
Pero si, por ejemplo, que digo que esté Pedro, esté Miguel y esté Pablo, son los mismos tres, pero en diferente orden. Entonces ese caso no me sirve. Y de este último, ¿qué otro podemos agregar? ¿En qué otro equipo puede estar Pedro? Bueno, me parece que Pedro solo puede formar tres equipos diferentes. Entonces, hacemos lo mismo para el caso de Pablo, para el caso de Miguel y el caso de Alicia, tomando en cuenta que no se nos repitan. Yo por mi parte, pues voy a realizar el cálculo de forma rápida para obtener el resultado al que deberíamos llegar. Bueno, el número de equipos al que acabo de llegar ahorita es igual a 4 equipos. Aquí solo nos haría falta el equipo de Miguel, de Pablo y de Alicia. Estos serían los únicos 4 equipos que se podrían formar. Sin embargo, hay otros muchos casos en los que se puede aplicar este tipo. Por ejemplo, por citar un ejemplo, si en un maratón corren 20 personas, ¿de cuántas formas puede estar integrado el podio de los primeros 3 lugares? Entonces ahí ya se vuelve un cálculo un poco más largo, que sí requiere un poco de paciencia al momento de estar haciendo los diagramas de árbol. Suelen ser un poco tediosos, la verdad, pero para eso, como les digo, hay diferentes métodos para resolverlo. Sin embargo, por el nivel, estos ejercicios son lo más complicados que les podrían llegar. Y bueno, más que nada, con este último ejercicio de combinaciones, pues me despido. Les vuelvo a recordar, por favor, que realicen las actividades anteriores y más que nada que intenten resolver los ejercicios del examen que se les dejó la semana pasada. Ya a algunos ya les he estado dando retroalimentación y creo que vamos avanzando muy bien. Espero poder ayudarlos por individual, si me permiten, mandándome sus resultados y que me hagan llegar cualquiera de sus dudas. Entonces, por lo pronto me despido y espero que estos videos les ayuden para su examen de la siguiente semana. Nos vemos el siguiente fin.